Computer, arrancamos. Bueno, bienvenidos de nuevo a De Poco un Todo y hoy tenemos un tema un poco diferente a lo que hemos tratado hasta ahora. Nos salimos del mundo de la política, nos salimos del mundo de las ideologías para hablar del dolor y sobre todo del dolor crónico con un especialista justamente del tratamiento del dolor crónico, el doctor Luis Parada, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, es médico especialista en medicina física y rehabilitación y también comparte con Ariel y conmigo el hecho de que también es licenciado en comunicación social justamente por la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo el curso medio de salud pública y además en la Universidad de los Andes hizo el curso de ecografía músculo-esquelética. Y quiero resaltar un punto más de la biografía de Luis, porque lo voy a llamar Luis por la confianza que tengo con él, nos conocemos hace ya muchos años, es que él también se dedica a la medicina del arte. Quiere decir, a la medicina que se ocupa de los males que aquejan a los músicos, a los bailarines y a los actores. Y de eso también podremos hablar un poco más adelante. Pero hoy vamos a empezar por el tema del dolor y del dolor crónico, cómo lo vivimos como individuos y cómo lo vivimos como sociedad. Pero antes de entrar en ese tema en particular, quisiera que Luis nos definiera qué es el dolor en una forma en que aquellos que no somos médicos podamos entender bien de qué se trata el dolor. Gracias, Isaac y Ariel, por la invitación y esta conversación que vamos a tener acerca de dolor, que es un tema que siempre va a estar en el tapete. Todos hemos tenido alguna experiencia de dolor a veces ahí es donde tenemos confusión cuando estamos hablando o tratamos de categorizar, definir y precisar dolor. Recientemente, hace aproximadamente 2, 3 años, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor redefinió lo que se entiende como dolor y define dolor como aquella experiencia emocional y sensorial desagradable que está asociada a una lesión real o probable. O está descrita en términos de esa lesión. Creo que esta definición es bastante interesante porque fíjate que está hablando de que es una experiencia sensorial, y cuando estamos hablando de sensorial, estamos hablando de todo aquello que estudiamos, vías de dolor, neuromoduladores, los diferentes segmentos donde se va a ver esa transmisión de dolor, la traducción del dolor, la reorganización del estímulo para dar una respuesta, pero incluye lo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo estímulo nocivo, todo estímulo doloroso va a dar una respuesta conductual. Generalmente, cuando hablamos de dolor agudo, y vamos a entonces hablar de dolor agudo, aquel que todos conocemos, aquel que es inmediato y directamente proporcional al estímulo que causa el daño, generalmente va a haber una respuesta de ansiedad que va a estar mediada por unos ciertos moduladores, específicamente por las catecolaminas. Ahí vemos Allá entonces la vaya, respuesta cuando hablas de moduladores, Luis, para que nuestro público entienda, estás hablando de moduladores que funcionan en el sistema nervioso. en el sistema nervioso. Son como Eh, químicos que funcionan en el sistema nervioso. Exactamente, químicos que nosotros mismos producimos. Nosotros producimos, eso también es interesante, y ahí me voy a desligar un poco, porque nosotros producimos, bueno, ya mencioné las catecolaminas, todo el mundo habla de las endorfinas, que son nuestros opioides endógenos, y también producimos cannabinoides endógenos que están relacionados con el control del dolor, el control descendente de dolor. Eso todo es la parte O sea, hay fisiológica algunos de. de esos químicos que producimos que alivian el dolor y hay otros que lo que hacen es, digamos, incrementarlo o están relacionados con la sensación de dolor. Exactamente. Cuando hay una lesión, por ejemplo, un traumatismo, en la zona del traumatismo se van a liberar una serie de eh, lo que hablábamos de neuromoduladores, sustancias químicas que van a sensibilizar esa región.
y que van a facilitar que ese estímulo pase a través de las vías nerviosas hacia la zona central. Con la zona central estamos hablando de médula y cerebro. Ok. Este, eh, Ahí entonces tenemos, por ejemplo, la sustancia P, que es una de las más conocidas, facilita esa parte de los péptidos, también van a facilitar esa parte. Es una respuesta fisiológica de nosotros. Eso inmediatamente al llegar a nivel central y al nivel del cerebro y médula, va a haber una respuesta de tratar de eh, modular, como decía anteriormente, esa parte nociva. Es decir, habrá un juego de tengo el dolor, transmito el dolor y eso activa mi sistema para producir, eh, digamos, una manera de controlar esa parte lesiva. Va a haber movimiento celular, va a haber liberación a nivel de ese movimiento celular, va a haber entonces sustancias que van a tratar de el proceso inflamatorio de iniciar el proceso de reparación y de controlar el dolor, que es lo que estábamos hablando de moduladores de alguna otra manera. Ahora, eso es lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico, pero tú agregaste una dimensión en la definición que nos presentaste, que es una dimensión más subjetiva, que es lo emocional. Claro, eso es la parte, como te decía, la experiencia sensorial. Estamos hablando de la sensación, Ajá. pero todo dolor va a tener una respuesta emocional. Por lo tanto, va a haber eso implica una percepción de dolor. Es decir, yo sé que el dolor, empecé con una frase que a mí me gusta decir, el dolor no es un enemigo per se. El dolor es, si lo podemos ver, es un mecanismo de defensa del ser humano frente a estímulos nocivos. O sea, yo sé o puedo evitar acercarme a un estímulo potencialmente dañino porque sé que me va a causar daño. Es decir, hay una Ujú. percepción de daño y eso está mediado a nivel del sistema nervioso central. Pero hablamos de percepción. Entonces, el dolor tiene la parte de la sensación que puede estar mediado indudablemente por nuestros receptores de dolor, llámalo a nivel de piel, a nivel cutáneo y a nivel visceral, y tenemos la percepción, que es lo que hablamos de la parte emocional de dolor. Por eso hablamos de una respuesta emocional desagradable, es una experiencia que me lleva a evitar la noxa. La noxa es el Sí, estímulo nocivo, el estímulo que me está causando daño. sí. Entonces, Luis, si me permites, ah, en la parte emocional del dolor, generalmente uno escucha de los médicos de que hay personas que tienen más tolerancia al dolor y personas que tienen un rango diferente ante la misma causa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo internamente y qué está ocurriendo a nivel emocional? ¿Y de dónde viene esa parte emocional para que la misma causa, una persona, por ejemplo, la asuma, la batalle, no deje que le impida el día a día y otra persona se meta en cama y deje de ser funcional? Esa parte emocional, ¿por qué es diferente para dos seres humanos y más? ahí estamos abriendo varias puertas. Una que es la importancia hoy en día de la genética y hay receptores indudablemente que vienen determinados por nuestra genética, nuestro cargamento genético que va de alguna u otra manera a determinar lo que somos, digamos. Es decir, nuestro fenotipo, y por eso hablamos muchas veces de fenotipo y genotipo del dolor. Eso es uno. Luego, esa parte genética va a ser individual, indudablemente, va a ser nuestro histórico genético, pero tenemos por otro lado lo que yo llamaría, y como decía el gen egoísta, la parte memética. Es decir, aprendemos a través de la visión de otros ciertas respuestas, nuestra narrativa de historia, y aprendemos a responder al dolor. Por ejemplo, si yo tengo un núcleo familiar donde tengo que evitar las noxas, tengo que tener hipercuidado, O tengo sea una que persona que tengo que responde muy mal al evitar lo dolor, nocivo. aprendo. Para simplemente el término noxa quiere decir aquellas cosas nocivas. No, sí, el elemento que me causa daño. Pero yo puedo aprender a través de otros la respuesta a un estímulo dañino. Es decir, y eso es aprendido, eso es lo que aprendemos a través de memes. El ejemplo más categórico, más simple, siempre decimos que hoy en día la generación sabe manejar los móviles desde que estamos pequeños. Lo que pasa es que estamos aprendiendo, viendo a nuestros padres desde pequeños cómo estamos manejando móviles. Entonces, ahí hay una experiencia memética que nos permite aprender a través de la copia, del copying de la persona que estamos viendo. Entonces, también ahí hay una respuesta conductual al respecto de.
Indudablemente también podemos aprender a manejar dolor. Un poco el ejemplo de las personas que en ciertas profesiones donde se les enseña a manejar dolor, a través de estímulos, los van programando con estímulos progresivos para que no tener una cierta resistencia a dichos estímulos. El ejemplo más frecuente en esto es las personas que trabajan, vamos a llamarlos en guerra, mariners, etcétera, donde hay experiencias completamente desagradables, pero que tienen que aprender a través de un hecho conductual, el manejo del dolor. Es como el fakir y la resistencia que puedo tener a un estímulo potencialmente venenoso, por ejemplo. Eso vamos a aumentar nuestra tolerancia. Y volvemos entonces, Entonces, por una parte, tengo mi parte sensorial, que puede estar determinada por mi parte genética, por lo que decía Ariel, pero también tengo la parte conductual, que puede ser por un lado aprendida y por otro lado una respuesta completamente directa. Si yo me golpeo, lo más seguro es que grite, dependiendo de la intensidad del estímulo, pues lo más seguro es que grite, diga alguna grosería, si veo sangre salgo corriendo alarmado. En cambio, el dolor crónico, que es aquel dolor que tiene un periodo mayor de 3 meses y que hoy en día se considera una patología, una condición, y antes cuando hablamos de dolor crónico, pues era dolor crónico ya, hoy en día en la clasificación internacional de enfermedades, en el C11, en su última edición, ya se considera el síndrome de dolor crónico como una patología, que puede ser idiopática o primaria o secundaria a una condición musculoesquelética, quirúrgica, orofacial, etcétera. O sea, ya es una condición patológica per se. Y hay más entonces dolor. una, Ajá, no, adelante. Ah, dale, no, Ariel. no, una pregunta que va con la anterior. ¿Tiene sentido cuando un doctor en cualquier rama te pregunta, dime cómo te duele X cosa en un rango entre 1 y 10? Claro. ¿Tiene sentido esa pregunta? Volvemos a la palabra experiencia. O sea, si vamos a la palabra experiencia, yo no tengo un dolorímetro, o sea, no, es como un termómetro que va a medir una temperatura o un tensiómetro que te va a medir, sino que como es una respuesta subjetiva, yo tengo que partir de la memoria y de la experiencia que ha tenido esta persona con respecto a un estímulo dañino, un estímulo nocivo. Es decir, utilizo esa memoria retrógrada de que si algo se asemeja a ese dolor. Por eso, en el mismo concepto se habla descrita en términos de dicha lesión. Es decir, pues yo puedo describir el dolor con, vamos a llamarlo memoria de dolor, por decirlo de alguna manera. Este, la manera de trabajarlo es poderle decir a la persona, por lo que nosotros llamamos escala visual análoga, qué tanto le duele. Cuando estamos hablando de escala visual análoga, son tres factores: leve, moderado, severo. Eso lo podemos traducir a una escala numérica, que es la que acabas de mencionar. Es decir, del 1 al 100 o del 1 al 10, ¿qué numeración le darías tú a este dolor con tu experiencia de dolor? Es decir, si yo tengo un dolor de 0 a 3, hablamos de un dolor leve; si es de 3 a 6, de un dolor moderado; y por encima de 6, un dolor severo, o muy severo se llegó a 10. Entonces es una traducción para entendernos en esa experiencia que tú estás viviendo con ese... eh, esa percepción del daño que estás viviendo. No tengo otra manera sobre todo en dolor crónico es difícil, porque en dolor crónico siempre la persona te va a decir, bueno, me duele más o menos, pero no lo puedo describir. Eso para nosotros tenemos lo que nosotros llamamos a veces un dolor sordo, que no lo puede describir, porque hay maneras hay descriptores de dolor. Y eso también nos ayuda a nosotros para entender el dolor agudo. Generalmente va por fibras nerviosas de transmisión rápida, pero el dolor, ese dolor profundo, ese dolor sordo, ese dolor lento, va por otro tipo de fibras, que son fibras de transmisión lenta. Entonces, eso hace o nos permite a nosotros, a través de esos descriptores, poder conocer muchísimo más la experiencia que está viviendo la persona con el síntoma dolor. Sigue siendo un síntoma que lo tratamos de convertir en un signo a través de las escalas. Yo te mencioné las escalas, que es la que más utilizamos. Hay otras escalas, porque si vemos en la misma experiencia, tenemos que entender, y sobre todo en dolor crónico, tenemos que entender que el dolor es una condición, independientemente de la causa que lo está originando, que va a impactar a tres factores, o a tres, como yo digo yo, tres bloques: al soma, a la psiquis y al contexto. Los estímulos pueden venir de tu El soma, soma es es el decir, cuerpo. El el soma es cuerpo; el cuerpo. la psiquis, la mente o la parte cognitiva; y el contexto.
dónde vives, tu núcleo familiar, tu núcleo social, tu núcleo país, etcétera. Entonces, de ahí pueden venir los estímulos. Entonces, lo que decía en algún momento Ariel con respecto a nuestra genética, nosotros tenemos nuestra genética. Hay cosas que son propios del cuerpo, de cómo responde nuestro cuerpo a ciertos determinados estímulos. Y eso, hoy en día, eso nos llevaría al cáncer, por ejemplo. El cáncer hoy en día sabemos que es la respuesta de nuestro genoma al ambiente. Es decir, a lo que comemos, a si tomamos o no tomamos, si fumamos o no fumamos, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es Y a la, interesante y a cómo el la, y a la cuerpo, genética, y a la genética también. por eso, que por eso es el genoma. ¿Cómo responde el genoma a Sí. eso? Tú puedes tener un Ah, locus, o ok. sea, un chip de genético que no se despierte. Tú sabes que por tu genética puedes tener ese chip por la parte de familia, etcétera, etcétera. Pero si tú sabes que tienes un chip, por ejemplo, cáncer de mama, y vas entonces a, no sé, a tomar estrógenos, por ejemplo, a diestra y siniestra, no haces ejercicio, eres una persona obesa, te estás aumentando las probabilidades de despertar ese gen. Entonces ahí es donde viene la parte del contexto, porque si esta persona va a tener una dieta de carbohidratos vacíos o calorías vacías, no hace ejercicio, fuma, estoy llenando la alcancía y en algún momento ese gen se va a presentar. Igual con la diabetes. En la diabetes hay locus precisos hasta ahorita se han descrito locus precisos, sobre todo en ambas tipos de diabetes, en la uno y en la 2. Entonces, si yo sé que en mi familia hay una historia familiar de diabetes tipo 2 y no hago ejercicio, soy fumador, tengo una dieta rica en carbohidratos o calorías vacías, lo más seguro que después de cierta edad, generalmente alrededor de la cuarta década de la vida, voy a tener resistencia a la insulina y a la larga voy a tener una diabetes. Y Ahora, la primera ahora, magnitud. Luis, tú decías que ya el dolor crónico se considera una condición en sí misma. Es un síndrome Es patológico. un Lo que llama síndrome la que, gente una enfermedad. Lo que pasa es que nosotros no, a mí personalmente no me gusta hablar de enfermedad, porque la enfermedad es la expresión del hecho. ahora Pero la tú ya, condición implica tres. ¿cómo, perdón, puedes La repetir? condición implica cuerpo, mente y contexto. Por eso Claro, hablamos de condición. claro, pero Eso a tú veces la gente no lo entiende, porque la gente siempre dice enfermedad y nosotros insistimos en hablar de condición en algunos casos. ¿Por qué claro, condición? Porque la condición que se traduce a la larga en lo que la gente llama enfermedad es porque yo tengo que valorar cuerpo, que es la parte orgánica, que es lo que hacemos los ujú. médicos, psíquico, o mente o respuesta cognitiva, que nos tenemos que apoyar a veces con profesionales del área se llama salud mental, y eso a veces nos bajan las rejas a las personas porque no les gusta el término de salud mental y el contexto. Entonces, por eso Ahora, hablamos de... tú ya, sin entrar a revelar nuestras edades, pero tú ya tienes mucho tiempo ejerciendo la profesión de médico y particularmente en el área del tratamiento del dolor crónico. En este recorrido, digamos, que profesional que tú has tenido, ¿tú crees que ahora ves más dolor crónico que cuando empezaste a ejercer? O sea, ha habido cambios en ese sentido que te indiquen que esa condición es mucho más prevalente hoy en día. Las estadísticas internacionales, mundiales de dolor crónico es alrededor del 30 al 40% en el mundo occidental. Se considera prácticamente Dices que el una 30-40% epidemia de la población. de la población. Y Ajá. los picos los vamos a conseguir generalmente descrito entre la tercera y la quinta década de la vida. ¿Ok? En dolor idiopático es el dolor aquel ¿Qué que es no el se dolor consigue, vaya, idiopático? es aquel dolor que no se le consigue ninguna causa. Ok. Ahí entra, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome Ujú, miofascial en cuanto a dolor, porque también entra otras condiciones como el síndrome de piernas inquietas, ujú. la intolerancia a los metales, el colon irritable, etcétera, que son patologías funcionales. Es decir, que no hay un daño en la estructura, sino en la función. Y ahí Ok. volvemos otra vez al concepto de biopsicosocial o el cuerpo-mente-contexto. Porque el problema no es
que está funcionando mal mi estructura. Me hago todos los exámenes, no consigo absolutamente nada. Es más, algunas veces me llegan a decir, sobre todo en fibromialgia, que es un error gravísimo decirle que lo tuyo es psicológico y que tú no tienes absolutamente nada porque todos los exámenes son normales. Y eso no es verdad, porque estamos medicalizando a la persona y le estamos de alguna otra manera hasta discriminando de alguna forma. Entonces, no tenemos una causa específica y hoy en día sabemos un poco más que son zonas irritativas a nivel de la corteza cerebral en los pacientes que viven con dolor crónico. ¿Por qué? Porque el paciente que vive con dolor crónico, como consigue situación, va a tener un cerebro todo el tiempo en alarma. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos antes de neuromoduladores, sustancias que regulan la función cerebral, que activan la función cerebral. Entonces la amígdala, que es una estructura que tenemos, digamos, en la mitad del cerebro, va a estar todo el tiempo en alarma, mandando información. Eso va a ir a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro ánimo, con el mood. Y ahí vamos a establecer el círculo vicioso. Las sustancias que producimos nos van a mantener entonces, eso es un cerebro en hipervigilancia, que además produce una serie de sustancias que sensibiliza mi cuerpo a estímulos. Entonces, resulta que un estímulo que en principio no debería causarme molestia o dolor, causa dolor, porque es un círculo vicioso entre mi cerebro que está funcionando de una manera inadecuada por esa hipervigilancia que mencioné antes, que generalmente comienza, sobre todo en fibromialgia, comienza con un hecho traumático por lo general, un duelo mal elaborado, un estrés postraumático, etcétera. Y por eso es que lo llevan a esa parte mental, porque dicen que, claro, como tuviste un problema, un impacto psicológico muy fuerte, lo tuyo es psicológico, tienes que ir al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra en dolor crónico o el especialista en salud mental, porque no necesariamente tiene que ser el psiquiatra, si puede también ser la parte de psicología, para hacer modificaciones y enseñar a la persona ciertos tipos de actividades como mindfulness o como meditación, hasta el hecho de la oración. Hoy en día sabemos que funciona, es un mantra. Entonces, si la persona se conecta a través de la oración, eso ayuda a nivel de modular ondas cerebrales y mantener ese cerebro que está en hipervigilancia, lo saco, como hace el mindfulness, de esa hipervigilancia a un estímulo Así determinado. es. Es interesante modificar, pero eso es difícil porque la persona tiene que estar clara en no conectarse con el dolor. Claro, y aquí me da pie, Luis, para hablar un tema que hemos conversado en otras oportunidades, que es la expectativa que la gente tiene con respecto al tratamiento, al manejo del dolor crónico. Vivimos en una sociedad donde se busca la satisfacción inmediata, ¿verdad? La solución mágica. Y tú nos estás planteando que a veces, frente al dolor, no hay solución mágica, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar la disposición mental, hay que cambiar la forma de comer probablemente, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que nos hablara un poco de cuáles son las expectativas de la sociedad, como la ves tú, con respecto al dolor crónico y cómo deberían cambiar esas expectativas. Eh, Nosotros seguimos todavía en esa parte positivista de la medicina, a pesar de que hablamos del enfoque biopsicosocial, hablamos que de hospitales abiertos, hospitales sin dolor. Nosotros seguimos todavía con esa visión positivista, causa, efecto, tratamiento. Igual eso está condicionado al paciente, o a la persona que acude a una evaluación buscando una solución de. Entonces, siguen buscando algo que me quite, y ahí es el vía crucis de la persona, de médico en médico, de especialista en especialista, de búscame algo que me quite este dolor y no termina quitándose. Porque como estamos enfocando desde lo orgánico solamente y no lo vemos desde el punto de vista, vamos a llamarlo holístico, es muy difícil. También hay una resistencia tanto del médico muchas veces y también del paciente a entender por qué vamos a trabajar con un especialista en el área psicológica. No lo veo importante. ¿Cómo me vas a mandar psicólogo si yo tengo un dolor que vivo con él desde hace 20 años? ¿De qué me va a hacer psicólogo a mí? La persona interpreta como si yo le estuviera diciendo que tiene un problema de salud mental y que el dolor que está refiriendo no existe y que lo está inventando, porque el paciente también está medicalizado. Por ejemplo, en Venezuela, donde la automedicación es el pan nuestro de cada día,
donde las personas pueden ir a la farmacia y comprar la mayoría de los medicamentos, menos aquellos que necesitan prescripción como la benzodiazepina u otros analgésicos, opioides, pero por lo general aquí podemos adquirir antiinflamatorios y la gente no se da cuenta del peligro del abuso de la automedicación primero y en el caso nuestro de antiinflamatorio, llegando a combinar antiinflamatorios. Todos hablamos del problema gastrointestinal de los antiinflamatorios, pero los antiinflamatorios tienen un impacto a nivel de riñón y un impacto a nivel de cardiovascular. Entonces, educa- educar no es adoctrinar, educar es hacerle entender, y ahí es donde entra la parte nuestra, de hacerle entender a la persona cuál es qué está viviendo, cuál es su proceso patológico. Hacerlo entender que hay que abordarlo de diferentes aristas. Hacerlo entender que lo mejor para un dolor, porque si yo no me muevo, mejor para mí. Si yo no me muevo, favorezco la atrofia muscular, favorezco la pérdida de capacidad cardiopulmonar, favorezco la discapacidad motora y sensitiva. Entonces hay que enseñarlo a qué ejercicios debo hacer y hoy en día también sabemos que el ejercicio tiene cierta capacidad analgésica. No hay una demostración desde el punto de vista de base científica para poder decir que este ejercicio es mejor que este. Lo que sí vemos que la persona que hace una actividad física dependiendo adecuada a la persona en cuestión, mejora con su capacidad de vida, mejora su desempeño físico, motor y desempeño social. Entonces hay que valorarlo de esa manera, porque si no, vamos a seguir lo que estamos viendo hoy en día, de que búscame lo que tú acabas de decir, la manera rápida que me quite el dolor. Yo quisiera trabajar dolor agudo, el dolor agudo es muy fácil. Dolor agudo, la noche, me dio un golpe, pongo un analgésico, hago algún tipo de ahí donde viene la parte de inmovilización, de un programa de inmovilización temporal, no más allá de 3 días y ya el paciente va a tener una mejoría. El problema es cuando se nos convierte en crónico. Hay un axioma que utilizamos muchas veces que la mejor manera de prevenir el dolor crónico es un adecuado tratamiento del dolor agudo. Bueno, Ah, Ariel, por favor. sí, sí, yo quería preguntarte, tú hablaste de la amígdala, perdón, en el Amígdala. cerebro, no Ajá. confundirla con Con la las glándulas, ¿no? tonsil, Sí, exacto. exacto, que hipervigila de alguna manera o hiperalerta, que no es que contribuye, sino que incrementa la sensación del dolor o el dolor en sí. Eh, Mi pregunta es, eh, escuchándote hablar, ¿de verdad existe gente hipocondríaca o hay gente que sufre dolor, pero digamos que no lo trabaja y está constantemente pensando y centrándose en el problema del dolor y eso es una hipocondría? ¿Cómo definirías tú Bueno, cuando esa... hablamos de síndromes de conversión, que es como se llaman ahora, donde entra la hipocondría, son síndromes de conversión y hay maneras de valorar esos síndromes de conversión y ahí nos apoyamos nuevamente con nuestros colegas especializados en el área mental y el dolor que tú puedes de alguna u otra manera categorizar a través de evaluación. Es decir, hay pruebas funcionales cuando uno evalúa al paciente de donde impacta la capacidad funcional. Entonces, esto no es, por ejemplo, cuando tú me hablas de si habláramos de fibromialgia, que es un Sí, poco, yo hago una evaluación y el paciente, o la paciente, porque la mayoría son mujeres, una relación de 3 a 1, no vas a conseguir daños funcionales. Una paciente que es capaz de, pero su verbati del dolor es una persona que ya per se hay una discapacidad. Ella no está inventando el dolor. Es decir, lo describe cuando tú hablas con una persona y interrogas a una persona y utilizamos los cuestionarios para ello, te das cuenta de que hay valores que podemos llevarlo a lo que nosotros después hablamos de un síndrome disfuncional sensitivo. Es decir, nosotros decimos fibromialgia para ponerlo, pero realmente es un síndrome disfuncional sensitivo. Hay una alteración de la percepción del dolor en ese cerebro. Y generalmente vamos a conseguir una persona hipervigilante, una persona hiperdinámica, donde el verbati gira todo al nivel del dolor. Es decir, no podemos hablar de un síndrome de conversión, pero si fuese un síndrome de conversión donde está la hipocondría o también estas personas que
que conseguimos que no me muevo porque me duele, pero cuando le hacen las pruebas funcionales tú dices, ya va, que hay un momentico, aquí vamos a diferenciar, porque tú puedes tener un dolor difuso generalizado, que es lo que caracteriza a los síndromes funcionales sensitivos, pero tú tienes funcionalidad y ahí es donde tenemos un hipocondríaco no va a colaborar en eso con la conducta. En la persona que vive con dolor crónico, busca soluciones y cuando lo entiende qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, colabora en su tratamiento. Y una pregunta más que me parece importante entender. Yo supongo, vamos a imaginar, tengo un dolor crónico. ¿Y qué es lo primero que debo hacer? ¿Debo ir a un traumatólogo? ¿Debo ir a un neurólogo? Supongamos que es un dolor de columna. ¿Debo ir a un neurólogo? ¿Debo ir a un traumatólogo? ¿Debo ir a X médico? Y él me va a referir con un doctor como tú, ¿o es al revés? Empiezo a ir al médico del dolor para que el médico del dolor me diga a qué especialista recurro. Hay unidades de dolor crónico, donde el paciente entra con una especie de evaluación general en cada una de las áreas que acabo de decir. Generalmente el paciente con dolor crónico o el paciente con dolor, lo primero que toca la puerta es el traumatólogo. El traumatólogo, cuando no consigue nada dentro de su área, el traumatólogo es un profesional quirúrgico, lo trata de derivar a la parte de medicina física y rehabilitación para terapia física o y dependiendo de la evaluación, entra el neurólogo. Generalmente nosotros en la clínica tenemos un especialista en clínica del dolor, que es un especialista en anestesiología especializada o subespecializada, como decimos acá, en dolor. Trabaja con nosotros una médico psiquiatra y yo. Si conseguimos alguna en la evaluación, alguna deficiencia neurológica, se incorpora el psicólogo. Ah, bueno, perdón, El trabajan neurólogo. los, perdón. El neurólogo, dijiste. Exacto, el neurólogo. Sí. Entonces, dependiendo de él, vamos viendo qué otras especialidades. Pero en el servicio de medicina física y rehabilitación, los fisiatras que estamos allí, hacemos una evaluación funcional de este paciente que viene en esa línea de clínica del dolor. Pero hoy en día la mayoría de los hospitales en el mundo tienen una unidad para el dolor, En o España eso es las muy hay. limitado. Ah, Yo diría que son muy limitados. En España hay, ujú. no sé en Estados Unidos si existe, en Canadá hay unidades de dolor crónico, porque está la doctora, bueno, fue el nombre de estos momentos, me va a matar, Bueno, no Vega, tiene, no se preocupe. este, que Yo no la trabaja una conozco, unidad así de que dolor no hay crónico. problema personal. Mira, una cosa, Luis. Quisiera volver a algo que tú dijiste al principio. El dolor tiene una función y es una función de alguna manera protectora. En la evolución humana o en la evolución en general de las especies, el dolor tiene la función de protegernos de alguna forma, digamos. Si hacemos algo que nos causa dolor, ¿verdad? Un dolor agudo, pues ya no lo haremos después y no estaremos sometidos a ese efecto nocivo o incluso al peligro que eso significa para nuestra supervivencia. Ahora, en una sociedad que pretende erradicar el dolor, de alguna manera está yendo contra ese principio fundamental de la evolución humana. O sea, la idea de erradicar el dolor, sobre todo pensado desde el punto de vista farmacológico, digamos, de tratamientos cada vez más supuestamente eficaces para erradicar, evitar el dolor, no estaríamos yendo un poco en una especie de contramarcha, digamos, evolutiva. En la medida en que nos hagamos cada vez más vulnerables al dolor, no estaríamos los humanos a riesgo de justamente perecer por no desarrollar esos mecanismos de defensa. Lo cual, para complementar la pregunta, Isaac, me recuerda el libro de Huxley de Mundo Feliz y el Claro, Soma, ¿no? el soma, Olvídate de justamente. todos los Para problemas, estar olvídate de todos feliz, los olvídate de dolores. todos los Sí. problemas. Exacto, el soma tenía esa función. Hay genéticamente personas que vienen sin receptores de dolor, no duran mucho. De hecho, hay casos descritos que son muy anecdóticos, que llegan a morderse la lengua y partírsela porque no sienten dolor.
también están los niños de cristal, muchas veces que osteogénesis imperfecta. Ahí hay dolor, pero el mínimo traumatismo causa fractura espontánea. O sea, eso hablando de la parte ya genética o hereditaria. Sí, si yo me pongo a pensar en eso que dice el dolor, hay maneras, y volvemos otra vez a la parte, vamos a llamarlo social o el contexto. Tú tienes que tener una calidad de vida que garantice que tengas una buena calidad de vida, valga la redundancia. Y eso implica no solamente una adecuada atención de los problemas de salud, sino integración, cooperación, hasta en la calidad de vida hay parámetros donde el impacto de social, cultural y político y económico tiene que ver con valores de calidad de vida. Sí, ahí tendríamos que evaluar un poco el sistema, por ejemplo. Si un sistema que te invita a ti a consumir, a un sistema que te invita a ti a que tienes que hacer un workaholic, porque si no, no tienes suficiente dinero para consumir, un sistema que te invita a ti a comer ciertas determinadas cosas llenas en calorías, y entonces tenemos el problema de sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Oye, el problema no está en el soma, en el cuerpo. El problema es que tú estás impactado con una serie de estímulos que no son tuyos ni de tu, pero que despiertan y se expresan a través de tu cuerpo, de que Y te que crean a nivel de universidad. ahí voy. Entonces, Entonces, es y ahí una entramos paradoja, otra vez a ¿no? lo que, al mundo feliz. ¿Existe el mundo feliz? Es decir, eso depende de un sistema. Si tenemos un sistema Claro. puramente X, vas a condicionar O esto. Y sea, el otro sistema, recibimos como un doble mensaje. Por un lado, lo que tú exactamente. dices, en la sociedad que digamos que promueve el consumo desenfrenado, que a veces promueve el trabajo o esa adicción casi al trabajo, o incluso consumir cierto tipo de productos que van a la larga a ser dañinos para la persona. Entonces, pero al mismo tiempo, esa sociedad te dice, por otro lado, bueno, si tienes todos esos problemas de estrés, e incluso de dolor crónico asociado con todos estos temas que nosotros por un lado te empujamos, bueno, por otro lado aquí te damos el remedio, que es esta pildorita mágica que te va a solucionar el problema del dolor. O sea, es como una gran paradoja que vivimos, ¿no? Entre dos estímulos. Uno muy, vamos a decir, hedonista y otro que nos dice, bueno, si sufres los excesos del hedonismo, aquí te tenemos una solución rápida, ¿no? Exacto. O Eh, sea, Sí, y la eh, eh, pregunta es cómo trabajar, porque tendremos que trabajar desde el punto de vista y hasta los momentos, todos los sistemas de políticos y sociales, ninguno ha demostrado que el ser humano es lo más importante. Tiene la bandera de ello, pero al final, ¿dónde quedamos en la utopía? Entonces claro. tendríamos que lograr la utopía. Yo quisiera conectar esto con otro tema que hemos conversado también con Ariel, un poco, que es el tema de las adicciones. O sea, yo sé que en tu especialidad, digamos, no es exactamente este tema de tratamiento de adicciones, pero sabemos que muchos de los tratamientos que la gente, los medicamentos, no de tratamiento, los medicamentos que la gente consume para el dolor crónico, terminan llevando a muchas personas a problemas de adicción. Primero, ¿por qué ocurre eso y por qué estamos viendo cada vez más esos problemas en nuestra sociedad, Luis? Ahí tendríamos que hablar entre adicción y dependencia. Ok, La dependencia, vamos a tener alguna dependencia, por ejemplo, la nicotina, vamos a hacer dependencia de la nicotina, porque indudablemente tenemos receptores nicotínicos, tenemos receptores cannabinoides en nuestro cuerpo, tenemos receptores opioides en nuestro cuerpo, y si yo tengo una conducta adictiva, indudablemente ahí voy a mezclar dos cosas. Tengo la parte adictiva y la parte de dependencia, porque ya hice que mi organismo pasa con los esteroides también. Porque yo produzco mineralocorticoides, glucocorticoides, y cuando utilizo esteroides externos también va a modificar mi respuesta o mi producción de esteroides. Entonces, por eso es que la parte médica es importante desde ese punto de vista, cuándo y por qué voy a utilizar un medicamento, por un lado. Pero el problema de la adicción, que no es mi área, como bien dice, nosotros tenemos que buscar un background, es decir, quién es la persona, cuál es la conducta de esta persona, cuál es la narrativa de esta persona. Porque si al caso vamos, vamos a encontrar una serie de deficiencias emocionales que van a conducir a ciertas y determinadas conductas, quitando las conductas de los psicópatas
¿ok? Que ya eso es otro cuento. Entonces, generalmente las personas que caen en una adicción o que tienen una adicción y que pero le dicen, no, tú puedes salir de eso, tenemos que entender el histórico de esa persona, porque ahí tenemos una serie de deficiencias emocionales bastante importantes que pueden determinar esta conducta adictiva más allá de lo hedonista. Yo no puedo decir desde ese punto de vista de tener estadística, pero hay personas que se han enfrentado a una serie de elementos, entre eso el mismo Huxley cuando habla de la percepción, que trabajaba con drogas alucinógenas Las para ver puertas la de la experiencia, percepción. las puertas de la percepción, justamente para ver Exacto. la experiencia de... Y generalmente cuando estamos en eso no vas a caer en una adicción como tal y menos aún una dependencia. Entonces, ¿quién es la persona que cae en adicción? ¿Cuál es el histórico de esa persona que cae en adicción? Eso no es mi área, indudablemente, pero a mí sí me impacta cuando yo tengo que trabajar con una persona que le tengo que enseñar a hacer ejercicio y a esta persona no le interesa hacer ejercicio. ¿Cómo la motivo para eso? Los paraísos artificiales, volvemos otra vez, quítame el dolor y me tomo la primera pepa que me lo quita es una maravilla. Ahí entran los opioides. No todos los opioides funcionan inmediatamente, pero de alguna u otra manera me da una sensación de bienestar. Y si yo tengo una conducta de adictiva o de necesidad de, seguramente voy a hacer niveles de dependencia. Sí. Luis, una última pregunta de mi parte. Y no sé si la vas a saber responder, y si no la sabes responder, está bien, no hay problema. Pero me pregunto si el poder es una característica, es una cuestión que en determinados seres humanos puede causar cambios en las partes que tú llamaste modulares o algo por el estilo, las sustancias que están en los nervios, y hacer que una persona borracha de poder, aunque tenga un dolor muy crónico, prácticamente ni lo sienta. Tengo curiosidad sobre ese tema. Un Putin, un Trump y tantos otros que prefiero no mencionar. Claro, eso volvemos otra vez cuando yo puedo disociarme del dolor buscando, que un poco lo que hacemos en mindfulness, no enfocándome del dolor. Y haría un ejercicio con lo que acabas de preguntar, si yo tengo la capacidad de poder, sea económico, político, social, eso me da un nivel de satisfacción. Y si yo me enfoco en ese nivel de satisfacción, posiblemente, aunque esté el dolor allí, como mi objetivo, mi atención está dirigida a lo que yo logro con el poder, posiblemente yo no esté enganchado con el dolor que pueda tener. Es más, puedo tener hasta cierto placer en ocasionarle dolor a los demás para yo mitigar mi dolor. Y eso está descrito. ¿Ok? Entonces, sí, yo podría decir que el poder que ha sido uno de los temas desde del ser humano, desde que el ser humano está en la tierra, de alguna otra manera determina conducta. Por Claro, eso pero insisto, se ha investigado científicamente, digamos, el cerebro o la parte fisiológica de personas con poder para compararlas con personas que esto me no, recuerda a una cuestión de cuando se estudió el cerebro de Einstein, no tenía mayores diferencias que otros. estructurales con respecto a otras personas. Y si vamos un poco más a Einstein o al mismo Freud, que por cierto consumía cocaína y era adicto a la cocaína, Y tenía cáncer de cáncer de lengua, mandíbula y cáncer de de lengua. lengua Ujú. y sufría mucho dolor, sí, en Y la última además de, por eso parte él de su vida. por un lado llega la cocaína para mitigar el dolor, entre otras Ujú. cosas, porque la cocaína es un anestésico. Inició como anestésico en esa época. Entonces, a nivel estructural, yo no podría decirte, y es una hipótesis, que hay una diferencia entre tu cerebro y el mío. ¿Qué es lo que cambia? Son las conexiones neuronales que nosotros tenemos. El cerebro tiene una capacidad de reserva neuronal interesantísima. Y que una de las cosas que estimula el cerebro es la creatividad. Una de las funciones del cerebro es la creación. La creación que tiene diferentes y formas de expresarse. Creación desde el movimiento, creación de la palabra, creación de sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las maneras, y uno insiste en la persona sobre el adulto mayor, es
estimular a esa persona a crear, sea aprendiendo un idioma nuevo, aprendiendo una actividad visomanual, sea que siempre te dice, pero es que yo no sé pintar, yo no estoy diciendo que me vayas a hacer una, pero yo necesito que establezcas una relación para que ese cerebro comience y sobre todo hoy en día que las expectativas de vida son mayores, las personas que tienen alto nivel de estrés y son altamente controladoras, son altamente hipervigilantes, que son completamente autoritarias, por decirlo de alguna manera, son las que mayor problema de memoria tienen. Entonces, seguimos en la parte de demencia. Yo no estoy diciendo que sean todos, indudablemente, pero se ve, hay una correlación. Entonces, un poco lo que estamos tratando y que se han apoderado de ello ¿cómo se diría? Los maná de la salud, del bien vivir, o que yo le tengo un poco de itching a ese tipo de literatura, porque no son recetas de cocina. Lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti, porque hemos perdido la individualidad y volvemos a lo que estábamos hablando de consumo, nos han masificado de alguna u otra manera. Ahora no hay un timbre, lo que estimula la conducta, como era el experimento de Pavlov. Ahora es el sonido del móvil. Inmediatamente suena el móvil y ya tú estás volteando a ver si es tu móvil que está sonando, porque hay una respuesta condicionada. Y entender que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de hechos artísticos, la gente mientras más fácil se lo pongas, mejor. Es decir, no me pongas a pensar. Si me complicas mucho el discurso narrativo de una película, eso es fastidioso. Pónmelo facilito, ¿verdad? Va- Y va- desde la pandemia, la fragmentación de la información, y ustedes saben más de eso que yo, ha fragmentado la manera comunicacional de cómo abordamos ciertos hechos artísticos, sobre todo audiovisuales. Bueno, quiero hacer entonces, ya que me has dado pie y ya estamos acercándonos al final, Luis, tú me has dado pie para hablar de este aspecto que mencioné al principio de tu carrera profesional como médico, que es la medicina del arte. Tú has trabajado con músicos, has trabajado mucho con bailarines, sé que eres además un gran amante y conocedor del ballet, de la danza, y también has trabajado con actores. Y quiero hacer referencia a esto porque uno tiene una visión muchas veces un poco idealizada de estos artistas, ¿no? O sea, pero son grandes, como dirían en inglés, performers, pero obviamente el cuerpo alguna vez se resiente. Entonces, cuéntanos brevemente, eh, digamos, cuál es esa experiencia en la medicina del arte y qué importancia tiene. Yo Esa sé es que la es todo pregunta. un campo, pero brevemente. Se me preguntan que si un actor, una actriz, un bailarín, bailarina es diferente a cualquier otra persona. Lo que cambia es la causa, igual que los deportistas, cómo se producen las lesiones. Y tiene también que ver cómo o quién, volvemos otra vez a la parte de conducta, quién es la persona. Y eso es lo que cambia, cómo aborda la persona la lesión. Un deportista, que todos sabemos que lo que quiere es volver al campo lo más rápidamente posible, tiene la misma conducta que una bailarina que no quiere perder, que es capaz de soportar dolor para hacer una función. De hecho, uno lo ha vivido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esto que llamas medicina del arte o medicina aplicada al espectáculo? Entender el mecanismo biomecánico de producción de las lesiones, que es un poco lo que ocurre con medicina deportiva. Y entonces yo a abordar a una bailarina de ballet, danza clásica, es diferente a abordar a una bailarina de danza contemporánea porque las palancas mecánicas de producción del movimiento son diferentes. Igualmente, cuando estamos frente a una computadora, la ergonomía es importantísimo y yo no tengo que, ahí tendría que trabajar, porque una bailarina puede tener un dolor, por ejemplo, un dolor lumbar, producto de su trabajo, pero una persona que está pegada a una computadora también puede tener un dolor lumbar. Su mecanismo es diferente, porque las cargas a las cuales está sometida y que produce una hiperpresión sobre los discos lumbares es el mecanismo de acción y que produce la sintomatología es diferente. Entonces, cuando hablamos de medicina aplicada al espectáculo, es un poco entender eso, ese mecanismo, esa biomecánica de producción y prevención de lesiones. Y eso me lleva a una cosa que ya que estamos hablando de eso, el primer espacio virtual que existió es el teatro.
El teatro es un espacio que no existe per se, es un espacio que tiene un tiempo diegético diferente y que tiene una conexión del tiempo de la obra, el tiempo del espectador y el tiempo de los actores que están en escena. Es interesantísimo. Entonces, el espacio virtual, el primer espacio virtual desde el punto de vista histórico, por eso yo creo que me afino mucho hacia el teatro, es el teatro, que es diferente al espacio que se crea en una sala de cine. Así es. Sí, Y es nosotros correcto. somos aquí todos fanáticos, incluyendo a Luis del cine, y podríamos también hablar mucho de cine hoy, porque yo sé que Luis también es un gran conocedor. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Fue una conversación muy, muy interesante. Muchísimas gracias al doctor Luis Parada Gracias, Luis. y creo que nuestros oyentes van a disfrutar mucho de esta conversación y van a aprender también mucho. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Ariel, como siempre, de ser parte de Poco un Todo y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel, Isaac, por la invitación. Gracias. Estamos hablando.